El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por el dial 1190 AM y por las redes sociales de la radio, UCSG Radio P. A partir de los días jueves lo subimos a nuestras redes sociales Inclusión Total en YouTube y Spotify. Cabe mencionar que también subimos cápsulas, pequeñas cápsulas, pequeños extractos de tanto la entrevista con nuestros invitados semanales como de nuestros colaboradores en temas de deportes inclusivos, en temas de tips legales. Las subimos a TikTok en Inclusión Total. Quiero también agradecer el auspicio, el apoyo que nos da desinteresadamente a este programa Telconet Latam, que hace posible que semana a semana lleguemos a la audiencia de las personas con discapacidad. Bien, hoy nos acompaña esta tarde Gina Fuentes, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlas antes de la pandemia. Antes de la pandemia la entrevistamos, conversamos con ellas algunos aspectos, pero bueno, ha pasado algún tiempo, hemos pasado la pandemia justamente, y hay muchas cosas que volver a conversar y volver a dar esos tips a las personas con discapacidad. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola John, qué gusto poder compartir contigo y bueno, con toda la audiencia, la magnífica audiencia que nos acompaña el día de hoy. Me encuentro muy bien, arrancando con pie derecho mi semana. Obviamente tenía esta reunión contigo y con quienes nos están escuchando, así que feliz de poder aportar un granito de arena. Listo, Gina. Vamos a entrar un poquito para romper un poquito el hielo. Ahí, las personas que no tuvieron la oportunidad de ver la entrevista anterior, que nos cuenten un poquito quién es Gina Fuentes. Cuéntenos un poquito de su reseña, tanto un poquito personal como también profesional, Gina. Perfecto. Bueno, yo soy de profesión ingeniera comercial, ¿okay? Me especialicé ya hace un buen tiempo atrás en temas de recursos humanos. Esa es una de mis pasiones enormes. Vengo ya trabajando en este mundo, desarrollándome y liderando procesos de recursos humanos por más de 15 años aproximadamente. Y bueno, otra de mis pasiones en donde también intervengo es en procesos de coaching. Yo me formé como coach ontológica corporativa ya hace aproximadamente unos 7, 8 años atrás, así que también esa es otra de mis pasiones. Y bueno, dentro de lo último que comencé a conformar es también ver el mundo de las mentorías laborales. Venía trabajando con las organizaciones, ayudándoles sus procesos de talento humano, pero también identifiqué una gran necesidad de poder ayudar y aportar y guiar a las personas que están buscando ser incorporadas con mayor rapidez y eficiencia dentro de las organizaciones. Así que también aporto desde ahí a las personas en el 1 a 1. Antes de entrar a la parte del meollo del asunto, como quien dice, del tema del programa, y yo quisiera hacer un paréntesis. Cuénteme, ¿cómo le fue en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia con Gina Fuentes? ¿Pudo seguir desarrollando sus actividades profesionales? ¿Cómo lo hizo? Uy, qué interesante tu pregunta. Yo creo que a raíz justamente de la pandemia nos tocó a todos los seres humanos vivir un proceso de transformación bastante interesantes. A unos se nos hizo el camino un poco más dolorosos, a otros un poco más livianos, pero bueno, yo atravesé también por ese camino, pues, ¿no? Entonces llegó la pandemia, la forma en la que veníamos haciendo las cosas dio un giro importante y nos tocó también adaptarnos, tener esta posibilidad de aprender a hacer las cosas de manera diferente. Así que también me tocó aprender a hacer algunas cosas distintas, desde dominar de mejor manera la parte tecnológica, aprender también ciertas plataformas que en su momento no sabía nada o muy poco, realmente aprender a hacer coaching, aprender a hacer mentoría desde lo laboral, desde lo virtual. Digamos, de cierta manera, John, en resumen, mandar abajo ciertas creencias
de que no se podía o no podía tener el mismo resultado que un face-to-face personal, a darme cuenta de que efectivamente el medio tecnológico sí me permitía tener resultados bastante favorables y hacerlo desde la comodidad de mi hogar. Así que de hecho, nosotros después de la pandemia todas las entrevistas son online y a veces sí el internet falla. Hay veces en que la verdad que no se escucha muy intercortado, tiene sus problemas, pero normalmente es bueno y facilita tanto al entrevistador como al entrevistado, porque antes tenían que ir correr al estudio de la universidad, en este caso de la Católica, y que a lo veces conocí también. que se Que lo fuera a correr. conocí también, claro. Entonces, ahora es más fácil. A veces he tenido invitados que las ha cogido en el carro la entrevista, está desde el carro accediendo a la entrevista, entonces facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, totalmente, facilita un montón. Claro, algo que me tocó a mí aprender también es que como te facilita la vida porque no tienes que tomar tiempo por traslados, lo que me solía pasar al arranque es que me ponía reuniones tras reuniones y no me daba como esa franja por lo menos de media hora de aterrizar, de ver otras cosas que también tenía que hacer, así que eso también fue un proceso de aprendizaje bastante importante para mí. Pero sí, nos facilita la vida, pero hay que tener ciertos límites también marcados. Por lo menos a mí, no sé a usted. Perdóname, se entrecortó hace un ratito. Sí, digo, nos aceleró el conocimiento tecnológico, o sea, por lo menos a mí, no sé a usted, a mí ya, yo Total. soy una persona que sí maneja laptop, maneja email, todo eso, pero como que era un poquito más lento, ahora a la brava uno se aceleró el conocimiento de la tecnología. Totalmente, totalmente. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí me ocurre que con esa hambre que nos tocó aprender a todos sobre el camino de medios tecnológicos, ahora como ya hay más actualizaciones, hay más herramientas, es también como un impulso de comenzar a preguntarte qué más hay. Ok, por ejemplo, se viene, o ya está más bien, el tema de la inteligencia artificial que por todos lados se está escuchando. Entonces, nos invita a estar mucho más propensos o mucho más alertas a todos estos temas tecnológicos que se vienen, porque, a ver, la pandemia lo que hizo fue adelantarnos unos 10 años en el futuro. Entonces, vino para enseñarnos cosas y aprender y se quedó, definitivamente. Bien, Gina, vamos a poner un video que usted nos envió justamente y de lo que se va a basar el tema de la entrevista para que nuestra audiencia lo vea y justamente evalúe el contenido de dicho material audiovisual. Y después de eso regresamos con la entrevista en sí. Hola, les saluda Gina Fuentes y soy mentora en empleabilidad. Me dedico a ayudar a que las personas que están deseando conseguir una nueva oportunidad lo puedan hacer de una manera mucho más rápida y efectiva. Hay una frase que realmente me encanta y es, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y a esto me dedico cuando vienen conmigo para una consultoría o una mentoría. ¿Cómo llegamos a estos nuevos caminos de acción para que el proceso sea más fácil y menos tortuoso? Lo puedo hacer contigo en 3 pasos distintos. El primero consiste en poder diseñar una hoja de vida inteligente. ¿De qué se trata esto? Una hoja de vida inteligente es aquella que te lleva de un mail a la silla del entrevistador para que te puedan entrevistar. ¿Cómo hacemos esto? Primero, pues obviamente tengo que entender cuál es tu meta profesional para a partir de esto poder ordenar la información, diagnosticar cómo está actualmente el CV y a partir de este diagnóstico y retroalimentación, poder seleccionar un formato nuevo, un formato funcional y atractivo que en el momento en que sea abierto sea imposible de descartar. Entonces, una hoja de vida inteligente es aquella que se encarga de hacer el match perfecto, el que tenga menor brecha versus el perfil del cargo que se está deseando. El segundo camino por el cual recorremos dentro de nuestras mentorías laborales o de empleabilidad es justamente una sesión de mentoría, en donde podemos trabajar en varios ámbitos. Por ejemplo, si tienes ciertos bloqueos mentales, no sabes por dónde arrancar, estás frustrado o sientes, digamos, mucha resignación porque durante mucho tiempo has querido buscar un trabajo, has tocado puertas, pero por algún motivo no se están abriendo,
pues trabajamos a profundidad para entender cuáles pueden ser esos bloqueos, esas emociones, esas creencias o esas percepciones que te están dificultando conseguir ese trabajo tan anhelado o salir inclusive de ese trabajo que tanto odias. La otra alternativa que trabajamos durante las mentorías laborales es ayudarte a construir un perfil de LinkedIn extremadamente atractivo, que deje solamente de ser una red social para que se convierta en una herramienta potente que encuentre para ti un trabajo. Entonces sacamos el mayor provecho de todos los contactos que puedes tener y también de cómo agregar valor a esa comunidad de LinkedIn para que pueda ser visto como él o la referente y, por supuesto, catapultarte hacia las personas correctas que te muestren la oportunidad que tanto deseas. Por último, y no menos importante, también ayudo a que las personas que vienen conmigo en este tercer camino tengan la posibilidad de generar un simulacro de entrevista. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces asistimos a entrevistas y creemos que va todo muy bien, pero cuando nos hacen una pregunta difícil o una pregunta que denominamos trampa, la gente de recursos humanos, nos quedamos en blanco y no sabemos qué responder ante ella. Creemos tal vez que estamos respondiendo lo correcto, pero quizás no. Tal vez también te ha pasado que estás respondiendo, que todo va muy bien, se va desempeñando excelente la entrevista, pero en algún momento una de tus respuestas hace que todo cambie. Tal vez se terminó rápido la entrevista, el entrevistador puso un rostro distinto, se quedó callado y comienzas a darte cuenta de que algo no está funcionando como debería. Dentro de este simulacro, iniciamos una entrevista natural como lo llevarías en cualquier proceso de reclutamiento y yo me encargo de hacerte estas preguntas, esas difíciles, esas que muchas veces no sabemos cómo responder o por qué no las hacen. Entonces, lo que hacemos es ensayar, escuchar cuál es tu respuesta para a partir de eso ajustarla y volverla a entregar. Nuestro cerebro es una plastilina maravillosa. Lo que busco en este encuentro es que esas respuestas sean tan fabulosas, reales y transparentes que en el momento en que tengas que ir a una entrevista real, en este caso ya ahora sí, pues tengas toda la habilidad para dar esas respuestas que impacten y enamoren a la persona que te está preguntando, que quieran saber más de ti, que vean ese valor que realmente tienes como candidato para aportar a esa organización. Si estás buscando un método de paso a paso que te lleve a tener resultados distintos hasta ahora de los que has tenido para esa búsqueda, si quieres dejar de enviar muchas hojas de vida sin saber por qué no eres tomado en cuenta, este es un proceso diseñado para ti. Espero que te guste lo que te he mostrado y siempre a las órdenes. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, su programa dedicado a fortalecer el emprendimiento con las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio. Los jueves los subimos ya a nuestras redes sociales de Inclusión Total en YouTube y en Spotify. También les recuerdo que pueden ver ciertas cápsulas, ciertos extractos de las entrevistas en Inclusión Total en TikTok. Estamos con la ingeniera Gina Fuentes. Brevemente hemos entrado en su reseña profesional y hemos visto este video en el cual usted nos habla de mentorías laborales. Y vamos a entrar poco a poco. Lo primero que usted menciona al principio, lo que es la hoja de vida inteligente. ¿Qué es la hoja de vida inteligente? Bien, te explico un poquito de qué se trata y por qué la bauticé de esa manera.
tenemos las hojas de vidas normales que vemos que circulan o que en algún momento tú y yo elaboramos, y está este otro concepto que es la hoja de vida inteligente. Para mí la hoja de vida inteligente, como lo remarco siempre, es aquella que te sirve como una herramienta para que te lleve de un email a sentarte en la silla donde te van a entrevistar, ¿ok? Y se convierte en inteligente porque deja de ser un tema unitalla, ¿ok? ¿Qué es lo que suele pasar cuando estamos interesados en buscar trabajo, ¿ok? O cambiarnos tal vez el lugar donde estamos o buscar uno nuevo porque nos quedamos sin trabajo? Comenzamos a ver en las diferentes plataformas que tenemos a disposición hoy cualquier puesto y le apuntamos a cualquier cosa y comenzamos a enviar la hoja de vida como si fuera una ametralladora. ¿Okay? A todos lo mismo. Entonces, claro, no nos damos ese espacio de buscar primero cuál es esa empresa o cuáles son esas empresas donde realmente, genuinamente, me interesaría a mí ingresar, tanto porque me acoplo a su cultura, a sus valores, a los principios, a lo que están haciendo como compañía, ¿ok? Me apasionaría ser parte de eso. Entonces, no buscamos eso, no filtramos y enviamos a cualquier tipo de empresa. Quizás, inclusive, al no tener esa estrategia, podemos querer vincularnos con una compañía que vaya inclusive en contra de nuestros valores personales. Entonces, por eso es importante arrancar identificando cuáles son esas compañías a las que quiero ir. Porque a partir de ese filtro, ahora sí, puedo identificar quién es esa persona jurídica, ¿okay? Quién es esa compañía, y un poco identificar cuál es esa filosofía de esa compañía, cuál es su historia, su misión, visión, valores, cuáles son los productos o servicios que está vendiendo a la actualidad, su estrategia, y también a partir de eso identificar dentro de mi perfil profesional qué es lo que tengo y también qué es lo que no, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejora. Y ahí puedo comenzar a hacer match. En ese momento, cuando identifico esa información, puedo comenzar a crear una hoja de vida inteligente, una hoja de vida que comienza a ser menor la brecha entre qué tengo yo como profesional para ofrecer, cuál es esa propuesta de valor versus lo que esta compañía está buscando. Entonces, resumiéndote un poco, John, tu pregunta, una hoja de vida inteligente es aquella que me muestra como una propuesta de valor, como una posibilidad encantadora para esa compañía, porque cierra una brecha, porque la brecha entre lo que necesitan y lo que yo tengo es menor que otros candidatos. Ahora, Gina, un poquito, y no, tal vez, no sé si sea pesimista o real, a la realidad. Pero en mis tiempos, uno iba con su hojita de vida y a veces, qué sé yo, de mi tiempo le hablo yo hace como 30 años. O sea, hace poco. Entonces, uno iba con su hoja de vida, pero peleaba un poco más contra el palanqueo, o sea, la gente que iba con palanca a las empresas. Tal vez ahora no creo que pase mucho, pero en cambio tal vez vemos tal vez que el nivel de vacantes es poca para el nivel de oferta que hay, ¿no? Entonces, de repente llega una vacante para un puesto que hay 500 postulantes. Entonces, ¿cómo lograr que su hoja de vida sea visible? Y es que hiciste una pregunta, mira, que es todo un tema para tratar y trabajar. Yo te voy a decir algo, porque claro, satanizamos las dichosas palancas. Se ven como feo, ¿verdad? Cada vez que escuchamos, oye, es que esa persona entró porque tiene palanca, o tiene un padrino o una madrina adentro, por eso se quedó con el puesto de trabajo. Suena despectivo, pero quiero mostrarte algo. Existe algo que se denomina en el mundo de recursos humanos el mercado laboral oculto. ¿Ya? ¿Qué es esto? No tiene nada de ocultismo ni nada satánico, por lo contrario. Y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa con las ofertas laborales que son ahora muy limitadas y hay una gran cantidad de demandantes? O sea, mucha gente que está buscando ser contratada. Yo te diría que sí, efectivamente, estoy buscando el medio normal o natural, que veo en la plataforma, ya sea de LinkedIn, de Multitrabajo, CompuTrabajo, cualquiera que tú estés buscando trabajo, y en ese momento envío mi hoja de vida, o no sé, vi en cualquier lugar que estaba el anuncio, en ese momento envío mi hoja de vida, definitivamente va a ser un proceso complicado, ¿ok? Voy a tener menos oportunidades. ¿Por qué? Porque van a haber decenas de personas que están queriendo exactamente lo mismo que yo en el mismo tiempo. A diferencia de si lo trabajo antes de,
¿ok? ¿A qué me refiero antes de? Que cultives una red de contactos laborales importantes. A veces decimos, es que yo no tengo llegada a otros niveles o no tengo muchos contactos. Mentira, todos tenemos contactos, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de otras organizaciones en las que hemos servido, todos tenemos compañeros de la universidad o de alguna institución donde nos hemos formado. Todos esos son contactos, todas las personas que tú tienes en tus redes sociales son contactos. La gran pregunta que deberías hacerte es, ¿cuánto estoy sacando de provecho a esos contactos? ¿Cuántos de estos contactos saben que yo estoy actualmente tal vez en una búsqueda laboral activa? Porque a partir de eso y de trabajar muy bien esta red de networking o de contactos, yo puedo enterarme de ofertas laborales que muchas veces nos salen a la luz y que son extraordinarias. De hecho, te podría hablar, y hay un estudio que hizo ADECO en algún momento, que es una digamos, empresa dedicada también a ver varios procesos de talento humano, que casi el 80% de estas posiciones o de estas vacantes interesantes no salen, digamos, nunca en una publicación de ninguna plataforma, que son llenadas o que son cubiertas exclusivamente por referidos. Entonces, si tú quieres que te refieran, necesitas mover esa red de contactos. Entonces, dejemos de ver, de satanizar a veces esas palancas, porque realmente una palanca bien trabajada, ¿ok? Y obviamente sin poner nada que no sea lo que soy como profesional, sin mentir, con la transparencia y honestidad de quién soy y qué tengo para aportar, utilizar estos medios para enterarme de cuáles son esas ofertas que se están moviendo y que nunca voy a ver publicado. ¿Okay? Ese es el dichoso mercado laboral. Quizás Gina, y tal irnos introduciendo a la segunda parte del video que tú nos enviaste en cuanto a los bloqueos, a las taras. Y, por ejemplo, para una persona con discapacidad que logra hacer un currículum inteligente, muy bien estructurado, pero resulta, en cambio, que hay el bloqueo de que muchas empresas no lo contratan a las personas con discapacidad por el tema de sus competencias, sino por cumplir con la ley, porque tiene que tener cierta cantidad de personal con discapacidad y los cogen, lo contratan, pero un poco más que para sacar copia. Entonces, ¿cómo lograr hacer que la persona con discapacidad sí logre filtrarse y trabajar bajo sus competencias? Muy bien, qué excelente pregunta la que haces. Mira, yo doy un tip, ¿ok? Cada vez que me ha tocado trabajar, conversar con algún cliente justamente que tiene discapacidad, me hacen esta pregunta, oye, ¿debo de incluir que tengo este porcentaje de discapacidad en mi hoja de vida? Mi respuesta es no. ¿Ok? No, salvo el caso de que justamente en la publicación lo estén pidiendo. Ahí obviamente significa una ventaja frente a otras personas que también estén solicitando la vacante y necesito ponerla. Sin embargo, yo te diría a priori no coloques, ¿ok? El tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque sí, lamentablemente aún en el tiempo en que vivimos dentro de las organizaciones hay algunos departamentos o gestores de talento humano que aún no saben cómo manejar esto. Entonces, claro, ven la palabra discapacidad, pero no logran entender, no porque no quieran, sino porque todavía no tienen el conocimiento o no saben cómo manejar esto. Entonces puede ser que al verlo inmediatamente, si es una persona a la que llegó tu hoja de vida y no está preparada, no tiene la información o el conocimiento, puede ser que inmediatamente la descartes sin, obviamente, validar los otros skills o las otras habilidades que tienes y que para nada son excluyentes con el tema de tu discapacidad, pues, ¿no? Entonces, esa para mí es una recomendación, hablando de hojas de vida inteligente, que no lo incluyas, salvo el caso de que, obviamente, sea un requerimiento de la vacante. Porque, obviamente, ya luego, cuando pases ese primer filtro, vas a tener una entrevista y en esa entrevista vas a poder hablar sobre esto. ¿Ok? Un segundo tip que puedo dar, tomando en consideración la pregunta que me hiciste, John, es, a ver, sabemos que las personas con discapacidad han superado ciertos obstáculos, ¿ok? Que son realmente difíciles y tienen, a diferencia de una persona tal vez que no tenga alguna discapacidad, algunos skills, soft skills o habilidades blandas mucho más desarrolladas que otros. Por ejemplo, algo que yo admiro muchísimo es el tema de la resiliencia, la adaptabilidad, la paciencia, la persistencia, que si te pones a ver es una gran ventaja competitiva
frente al resto de personas tal vez que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, aprovechen estas habilidades, este desarrollo de habilidades blandas que tal vez tu experiencia de vida te ha llevado a expandirlas y aprovecharlas como una ventaja competitiva y hablar sobre ellas dentro del proceso de selección, dentro de la entrevista, porque eso tiene una valía enorme, ¿ok? Claro. Y para ir cerrando este bloque, y aunque ya en parte me ha respondido, una persona con discapacidad sí puede elaborar una hoja de vida inteligente. Por supuesto, claro que sí. Sí, rotundo, claro que puede. Pero básicamente tú me dices que sería recomendable no mencionar todavía la discapacidad. Sí. Pero ¿qué pasa si una discapacidad física que en realidad tiene que mencionarla? Porque si no, ¿cómo llega el acceso a él en la silla de ruedas, cosas así? Ok, perfecto. Buena la pregunta. A ver, va a depender del puesto en el que estoy aplicando, pues no. Obviamente, conociendo mi discapacidad y entendiendo cuáles son mis límites también. A mí me gusta ver el tema de la discapacidad como algo que te acompaña, más no algo que te limita, ¿ok? Partiendo desde ahí. Entonces, claro, reconociendo cuál es esa discapacidad que tengo y cuáles son esos puestos para los que efectivamente todas mis habilidades que tengo, duras, mis habilidades blandas, todas estas competencias que me constituyen como un profesional, me permiten generarlo y hacerlo sin mayor complicación, pues obviamente ponga la luz o deja que sea lo primero que vea la persona cuando abra tu hoja de vida, ¿ok? Ahora, hay empresas que están preparadas para poder recibir a personas con discapacidad. O sea, deberían realmente todas las compañías estar preparadas para esto, pero sabemos que hay algunas que están en el proceso, ¿va? Entonces, tomando en consideración esto, una invitación que yo también haría ya a la gente que como candidato es, oye, por ejemplo, si yo mando mi hoja de vida, ¿cierto? A una compañía mediana o grande, que ya debería estar implementado, ¿cierto? Para poder recibir personas con discapacidad. Y claro, veo que me llaman a entrevista y veo que no hay las facilidades, inclusive que en la entrevista comienzan a hacerme cierto tipo de preguntas en donde veo que esa compañía no está preparada para ese tipo de inclusión. Yo te diría, piénsatelo. ¿Ok? Piénsatelo porque quizás sea una compañía en donde efectivamente ocurre un escenario como el que tú planteabas hace un ratito, John. ¿Ok? Que me quieran incluir dentro, pero solamente para llenar un número o una estadística que me pide un ente regulador, más no porque efectivamente se ve la valía que tengo como profesional. Entonces también hay que decidir. Uh-huh. Muy bien, Gina, estamos llegando al final de este segundo bloque. Al regresar, vamos a tratar de comprimir el video que vimos en los temas de las mentorías laborales con los bloqueos y el tema de los perfiles en LinkedIn. Después de este corte comercial. Regresamos un momento. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escuchan todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio, UCSG Radio. Los días jueves nos colgamos en YouTube y en Spotify, Inclusión Total. Y entre semana pueden ir viendo las cápsulas que vamos grabando, cortando en TikTok, Inclusión Total. Nos está acompañando la ingeniera Gina Fuentes, ya hemos conversado de las mentorías laborales en el tema de la hoja de vida inteligente. Y hay una parte que habla de las mentorías, justamente, de los
de los bloqueos, ¿cuándo es adecuado buscar una mentoría? Porque nos ayuda a desbloquearnos justamente. Bien, no sé si te pasó a ti, pero a mí sí, cuando estaba en mis primeros años buscando trabajo y cuando no tenía ciertas herramientas, que buscar trabajo es un trabajo, ¿ok? Entonces, Sí. ¿qué suele pasarte, verdad? Porque es un proceso de venta que tú haces de ti mismo hacia esa compañía que quieres llamar la atención. Y como todo proceso de venta, como todo gente que está tal vez en esta rama comercial, sabemos que nos tenemos que enfrentar a múltiples nos, ¿ok? A múltiples rechazos, ¿cierto? Entonces, claro, cuando estamos en este proceso de búsqueda, cuando... O sea, son más los rechazos que lo bueno, ¿no? Depende. Te diría depende. Si tienes las herramientas adecuadas, las puertas se te van a abrir con mayor facilidad que a quien no las tiene y te toca aprender en el camino, pues, ¿no? Sobre esas experiencias. Entonces, claro, cuando tienes que atravesar por ciertos no, ciertos bloqueos, cada vez que quieres que la puerta se abre y no se abre, hay una emoción en particular que te va a acompañar y es completamente natural y constitutiva del ser humano, que es la frustración. Inclusive la ira también te va a comenzar, digamos, a agarrar de la mano. Porque, claro, te frustras porque quieres, digamos, conseguir un resultado, pero al final del día hay algo que puede estar pasando contigo que no logras ir hacia esa meta o hacia ese resultado que tanto estás deseando. Entonces ahí comienzan los bloqueos, porque comienzas a creerte a partir de esas experiencias negativas que has tenido de que no es posible. Entonces he tenido gente que llega conmigo en donde me dice, Gina, no es posible, no puedo conseguir trabajo, esto es muy difícil, hay mucha competencia, y comienzas a llenarte, yo digo, la cabecita como de un basurero mental, de muchas creencias que te limitan, y ya cuando se abre alguna oportunidad ni siquiera quieres aplicar porque dices, no se va a dar, ¿para qué voy a perder mi tiempo? No quiero perder tiempo, ¿ok? Pero claro, eso se da en función a la sumatoria de todas las veces que te dijeron que no, porque tal vez no tenías las herramientas para que ocurra algo distinto. Entonces, si está pasando eso, si comienzas a sentirte frustrado o frustrada porque no logras el resultado, probablemente puede haber, obviamente, una posibilidad a través de una mentoría laboral. Lo que hace el mentor, ¿sí? Es ayudarte con herramientas, facilitarte el camino, ¿ok? Por el cual estás transitando para que sea, digamos, lo más eficaz y rápido posible acercarte a ese resultado. Eso es lo que hace un mentor en general. Y un mentor laboral es lo que hace, entregarte herramientas, mostrarte caminos, ayudarte con estrategias, ayudar a escuchar y entender qué es lo que puedes estar diciendo dentro de una entrevista que te pone como que una piedra en el camino y construir una narrativa que te ayude a ser visto como un candidato extraordinario, un candidato que toda compañía quisiera contratar. Entonces, para eso va la mentoría. Pues no, esos son los bloqueos a los que yo hago referencia. Otro camino también, cuando alguien busca una mentoría, es porque no tengo estrategia de búsqueda, como lo hablábamos al arranque del programa. Le apunto a cualquier cosa y pues obviamente si apunto a cualquier cosa nunca le voy a dar al blanco. ¿Okay? Entonces acá lo importante es aterrizar una estrategia, un paso a paso de cuáles son, digamos, el paso A, el paso B, el paso C que tengo que dar para poder acercarme al objetivo que estoy buscando de manera organizada y obviamente ahí viene también la parte de disciplina del mentí, de la persona que está tomando la mentoría. ¿Ok? Y otra posibilidad puede ser, por ejemplo, cuando quieres desarrollarte con algunas habilidades de plataforma, por ejemplo, LinkedIn, que es extraordinaria para ayudarte a conseguir trabajo. Antes de entrar justamente en lo que es los perfiles de LinkedIn y siguiendo la parte de los bloqueos, a veces, o sea, no sé, ¿será que como aquí nuevamente pactamos con lo que hablamos en el segmento anterior en cuanto a las palancas y el nivel de oferta y la vacantes, que el bloqueo justamente sea ese, de que la posibilidad de que tú entres entre 500 ofertas es mínima. Entonces, la persona entra un poco, digamos, pesimista, si es que le logran llamar a la entrevista. Entonces ya el entrevistador de repente puede estar viendo a una persona que no tiene ganas, que no tiene empuje, o sea, transmite la inseguridad. Totalmente, John. Lo que acabas de decir tiene con mucho sentido.
yo que me dedico a esto, que ya vengo entrevistando a gente, mira, hace mucho tiempo, tú puedes sentir cuando una persona ingresa a tu oficina o inclusive desde la virtualidad con cierto estado de ánimo. Tú percibes en la corporalidad y obviamente lo reafirmas luego en las respuestas o el tipo de respuestas que te da al momento de generar la entrevista. Pero claro, obviamente, si yo entro con un estado de frustración, probablemente estoy cerrándome inconscientemente, porque lo vas a hacer de manera inconsciente. Si supieras lo que está generando en la otra persona que te está escuchando, créeme que lo corregirías al instante. Pero como estamos con ese nivel de inconsciencia, de no entender cómo esa emoción que me está acompañando por las múltiples veces que me dijeron no, siento que esta va a ser una más de las que me dijeron no, pues vas a bloquear. Primero, corporalmente vas a dar un mensaje, todo comunica, entonces comienzas a comunicar desde el inconsciente esa emoción. Luego también con tu lenguaje vas a seguir comunicando lo mismo y por supuesto es como una rueda de hámster. Puede tener exactamente el mismo resultado si no vuelvo consciente esa emoción. Por el contrario, cuando entra una persona que siente confianza en sí mismo, lo transmite de una manera tan transparente a la persona que te está escuchando que cada vez que yo me entrevisto con alguien y veo esa confianza que tiene en sí mismo, en sus resultados, inclusive en sus errores que ha cometido y la forma que tiene de narrarlos, créeme que a mí me impacta, me conecta. Conectas con esa persona y dices, oye, quiero que esta persona siga el proceso. Y eso es lo que enamora, eso es lo que te vuelve un candidato completamente irresistible. Ahora, entrando ya al tema de los perfiles en LinkedIn, pero no quisiera entrar solamente en LinkedIn. ¿Por qué abrir un perfil, por ejemplo, en Multitrabajo? ¿Por qué abrir un perfil en el IES? ¿Por qué abrir un perfil en el municipio? ¿Por qué abrir tantos perfiles? Y ahora con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿eso no sería un poco más robótico, más rutinario la elección de que te preselecciones por lo menos? Sí, depende de cómo lo miremos, pues no, siempre va a depender de dónde mire, de qué ángulo mire. Puedo mirarlo como algo que me puede desbeneficiar o algo que me puede perjudicar a mí como candidato a partir de todos estos controles y estas automatizaciones que hay, o obviamente puedo verlo como algo que me facilite el camino. ¿Sí? Entonces va a depender mucho, obviamente, de cuán cercano comience a ser. Y esa es una recomendación que le doy a la gente que nos está escuchando, John. Acercarme, obviamente, a entender, porque nos da miedo o lo vemos como perjudicial muchas veces a las cosas que sentimos que no entendemos. Entonces, cuando yo me acerco a entender, a comprender, a estudiar un poco más este tema, por ejemplo, de LinkedIn, ¿okay? Entrando un poquito por esa plataforma, hay gente que la creó, puso su perfil, su información y salió de ahí. Entonces, y claro, hay gente que dice, oye, pero es que no tengo tiempo para andar en LinkedIn, pero tienes tiempo para andar en Instagram o tienes tiempo para subir un TikTok, o sea, sí hay tiempo. Cuando comprendes lo que puede ser esta red social por ti, hablando laboralmente, hablando profesionalmente, créeme que la amas, pero claro, como desconozco lo que puede hacer por y para mí, pues obviamente sí voy a tener tiempo para ver Instagram o TikTok o Facebook, pero no para darle a LinkedIn. Entonces, mi recomendación es acérquense a las nuevas herramientas, a las plataformas, a todas esas herramientas, porque son herramientas al final del día, todas esas herramientas que están a nuestra disposición. Solo con contar con un celular o con un computador tenemos todo el mundo en nuestras manos. Acércate a conocer un poquito más esto, estúdialo, mira cómo puedes sacar provecho a partir de todas estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos en Pero hay que descartar o todavía sigue en vigencia ir a dejar la hoja de vida en ciertas empresas. Yo te diría que eso ya está como old fashion, ¿ok? Sí. Sí. Primero porque son muy poquitas las compañías que te aceptan la típica hoja de vida, la carpetita o el sobre manila, realmente son pocas, ¿ok? Inclusive por un tema de cuidado ambiental, te diría que hay compañías que migraron a un tema de cero papeles y todo es digital, lo cual me parece magnífico, porque es parte de cuidar también el planeta donde vivimos. Yo te diría, más allá de enviar mi hoja de vida, comienza a cultivar también a dónde la envías y cuáles son esos medios o esos canales que te van a facilitar que lleguen a las manos adecuadas, que son obviamente los contactos. Muy bien, Gina, se nos ha agotado el tiempo, nos queda cerca de un minuto, que siempre es costumbre de este programa dar un mensaje positivo. Nos gustaría que motives a las personas que están buscando, que son bastantes,
personas que están Sí. buscando trabajo, a que no se desanimen y qué consejo final le darías a ellos? Ok, sí, yo entiendo cómo está actualmente el mercado laboral y lo que te puedo decir es que si estás buscando trabajo, créeme que todos, absolutamente todos tenemos habilidades, competencias, dones, como lo quieras llamar, únicos, ¿ok? Aprende a descubrir en qué eres realmente bueno y qué te apasiona hacer con eso, porque es ahí donde ocurre la magia. Cuando yo comprendo naturalmente en qué soy muy bueno o soy muy buena y hago de eso una fuente de ingresos. Pero eso ocurre a partir de darme el permiso de conocerme, ¿ok? Y nuevamente, el segundo consejo tal vez con el que podría dejar y cerrar esta entrevista es aprovecha todos los contactos que puedas tener, gestiónalos, gestiona tu marca personal también, eso es importantísimo. Gestiónalo a través de todos los medios que hoy tenemos. Comienza tal vez por un LinkedIn, que es desde mi punto de vista el más importante, y permite que otras personas conecten contigo, te conozcan desde ahí, desde lo que sabes y desde esas habilidades únicas que tienes para ofrecer. Eres una propuesta de valor. Mírate como tal, confía en eso y créeme que el resto se va a dar por añadidura. La gente que vaya a conectar contigo y te vaya a entrevistar va a verlo, va a verte desde ahí y obviamente va a querer estar trabajando contigo. Por eso, justamente. Eso John, podría dar como mensaje final. Muy bien, Gina, muchas gracias. Al volver regresamos con tips legales. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Como avalúo máximo 500 remuneraciones básicas del trabajador. Solo aplicará a un bien, no es como para beneficiarse de que le estén traspasando bienes, ¿no? Entonces, para culminar, tenemos el artículo 76, impuesto a la renta, que también hay exoneraciones hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta. Podrán beneficiarse de la exoneración ya mencionada. A los discapacitados, por supuesto, y
proporción que determinen y calcule el Servicio de Rentas Internas. Por lo tanto, el día de hoy hemos avanzado y no sin antes me despido poniéndome las órdenes en consulta sin costo para todos mis servicios jurídicos para ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos, por los tips legales que semanalmente nos das. Nos vemos la siguiente semana. Con ustedes, amables audiencia, nos vemos la próxima semana, no sin antes agradecer a Telconel Latam por apoyarnos en esta causa que es la discapacidad. Con ustedes, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buenas tardes. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.